Bienvenidos, amados hermanos. Les mandamos un abrazo muy fuerte, esperando que todos se encuentren muy bien junto con sus familias. El día de hoy queremos dar la bienvenida a unos hermanos que se integran con nosotros al matrimonio de nuestro hermano Jorge Cayetano y su esposa Betel Hanaí y de nuestra hermanita Irma. Les damos la bienvenida y el día de hoy vamos a continuar con nuestros temas mensuales, pero antes vamos a dar un pequeño resumen de la sesión anterior para que podamos todos estar en el mismo contexto. Buenas tardes, amados hermanos. Vamos a ver algunos puntos del tema anterior. Uno de los temas que vimos fue identificando nuestras diferencias. Tuvimos la oportunidad de hacer algunas dinámicas donde actuábamos sobre ciertas características de las personas y que pudiéramos detectar quién era una persona y otra. Vimos el Mar Muerto con el arroyo rumoroso, y una de las características del mar Muerto es que siempre era muy callado, siempre es muy callado. No expresa con facilidad sus emociones, sus sentimientos. En cambio, el arroyo rumoroso expresa con mucha facilidad sus emociones, lo que está sintiendo. Y veíamos cómo al principio, en el noviazgo, estas características para el arroyo rumoroso se le hicieron atractivas porque él o ella podía hablar, expresarse, cuando la contraparte siempre permanecía callada. Pero después de que se casaron y a través del tiempo, esto que fue algo positivo al principio se volvió algo negativo, porque el arroyo rumoroso, por más que quería escuchar de su contraparte qué era lo que pensaba, lo que sentía, pues el Mar Muerto no hablaba de ninguna otra manera. Aprendimos que Dios nos creó y nos vea iguales a los hombres y a las mujeres, pero nos creó de diferente forma, ¿no? A los hombres del polvo, a las mujeres de la costilla. Y a cada uno nos dio actividades, roles, características diferentes. Nos ama de la misma manera, nos ve por iguales, pero sabe que a cada uno nos dio diferentes actividades. Entonces, es importante que en el matrimonio podamos identificar que cada uno tiene diferencias y que nos tenemos que amar con esas diferencias. Otro de los temas que vimos es diferencias a nuestro favor. Cómo esas diferencias, porque no somos iguales, cómo las vamos a transformar en cosas buenas y van a ser a nuestro favor. Y vimos que unidad no es uniformidad. Otra de los temas que vimos, y nos hicimos una pregunta: ¿qué es lo que realmente me molesta de esta diferencia? Una vez que he analizado lo que pienso y lo que siento en cuanto a lo que me molesta de esa diferencia o diferencias, estoy en condiciones de conversar con mi cónyuge. Recordemos que una de las características de la buena comunicación, en un tema anterior vimos los 5 niveles de comunicación, es el uso de frases de referencia propia. Yo creo, yo pienso, me parece. Es importante que siempre hablemos de esta manera, no que digamos, es que tú, es que no, lo importante es yo creo, yo pienso desde mi perspectiva, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo? Eso nos va a ayudar a que nuestra comunicación sea fluida y que podamos entenderlo de manera correcta. Las dificultades que surgen de las diferencias las podemos resolver. Una conversación franca y sincera, en el nivel 5 de la comunicación lo vamos a encontrar, con nuestro cónyuge puede llevarnos al reconocimiento verbal de mutuas diferencias, de lo que elimina el espíritu de conflicto y condena, y crea un sentimiento de empatía. Entonces, aprendimos cómo podemos hacer las diferencias a nuestro favor. Ahora sí vamos a continuar con nuestro tema, y el día de hoy el tema es ¿por qué me pongo tan a la defensiva? Y es que ponernos a la defensiva no es algo que nosotros hagamos de una manera consciente, sino que sucede así, sin más. Es algo que sucede en el interior. Las emociones se ponen alerta y de pronto ya no somos aliados y nos convertimos en enemigos. ¿Somos entonces nosotros simples títeres de nuestras emociones? ¿Podemos llegar a comprender este tipo de respuestas? ¿Podemos aprender de ellas, aprender sobre nosotros mismos y encontrar maneras para evitar su capacidad destructora? Vamos a ver que defender es protegerse u oponerse. Así que cuando estamos a la defensiva, nos estamos protegiendo y oponiendo a algo
o a alguien. Esa actitud de defensa constituye una barrera para la comunicación. Se da por terminada y uno ya no tiene ganas de tocar nuevamente ese tema. Esa barrera defensiva atenta contra nuestra unidad como pareja y abre una brecha entre ambos. Vamos a ver algunas de las causas de las actitudes defensivas. Son 3. Una es sobre la autoestima, la siguiente son los conflictos sin resolver y la siguiente son las privaciones físicas. Vamos a hablar sobre la autoestima y vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué reaccionamos de manera tan instantánea y vehementemente cuando nuestro cónyuge dice determinadas cosas? El motivo más común es que el comentario afectó a nuestra autoestima. Les voy a leer un ejemplo para que pueda quedar más claro esta respuesta. Eric estaba picando cebolla y Gina estaba echando aceite en el sartén. Cuando Eric giró para cambiar la emisora de radio, Gina agregó las cebollas al aceite. Él regresó y sugirió, ¿sabías que hay una forma mejor de hacer esto? A lo que Gina le respondió, ¿por qué siempre tienes que estar a cargo de todo? Eric también le dijo, solo quería darte un consejo. Sabes que ese plato es mi especialidad. Entonces cocina tú, le contestó Gina. Él se queda intrigado porque habrá reaccionado así. Lo único que intentaba era decirle a Gina que debía calentar el aceite antes de echar las cebollas. A causa de esta actitud defensiva de ella, él no volvió a darle consejos de cocina y la velada se estropeó para ambos. Todos tenemos algún punto de conflicto. Las palabras pueden tocar un nervio emocional. No es una respuesta que surja de razonamiento, sino que es involuntaria. Incluso en ocasiones nos sorprende que estemos tan a la defensiva. Estos puntos de conflicto emocionales se relacionan de manera directa con la autoestima y están enraizados en nuestra historia personal. A veces, cuanto más vehementemente sea la respuesta defensiva, mayor habrá sido la amenaza a la propia valía. Vamos a poner otro ejemplo. Jorge y Vanessa viajaban por la carretera rumbo a su destino de vacaciones, cuando Vanessa comentó, la velocidad máxima es 100 kilómetros por hora. Jorge de inmediato detuvo el automóvil a un lado de la autopista, descendió y dijo, está bien, maneja tú, no pienso pasarme las vacaciones escuchando tus indicaciones de cómo he de manejar. Como ella no se movió de su asiento, él insistió, vamos, maneja. No quiero manejar, respondió Vanessa y Jorge sentenció. O manejas o cierra la boca. Luego de un incómodo silencio comentó en voz alta, no sé por qué nuestras vacaciones tienen que ser así. Cuando ella manifiesta algo, en el ejemplo que acabamos de ver, que él interpreta como desaprobación, él se pone a la defensiva. Lo que Vanessa desconoce es que el padre de Jorge había sido un hombre crítico en extremo con la manera de manejar de su hijo cuando éste era adolescente. Entonces, cuando Vanessa hizo el comentario acerca de la velocidad máxima, tocó un punto de conflicto en las emociones relacionadas con esos recuerdos. El mensaje que Jorge recibió fue, eres un mal conductor, eres irresponsable y tal vez tengas un accidente. Por lo general, nos parece que estos arranques defensivos están justificados. Puede que no estemos totalmente conformes con nuestra reacción, pero aceptamos que tenemos derecho a defendernos. El problema consiste en que nuestro cónyuge no sabe que está tocando uno de nuestros puntos de conflicto. Vanessa solo advirtió sobre la velocidad para evitar que le pusiera una multa que opacara sus vacaciones. Sin embargo, después se dio cuenta de que la multa hubiera causado menos daño que la reacción defensiva de él. Todos tenemos estos puntos de conflicto emocional, que suelen estar relacionados con la propia valía, la autoestima o la imagen que tenemos de nosotros mismos. Esas cuestiones están determinadas por nuestra experiencia de emociones del pasado, con nuestros padres u otras personas de nuestra niñez. Ni siquiera nos damos cuenta de que esos puntos débiles están ahí, hasta que nuestro cónyuge lo hace estallar con sus comentarios. Lo que sí podemos hacer es aprender de ellas. Es importante hablarlo, pues de otro modo,
estos episodios se convertirán en barreras perpetuas que obstruyen la comunicación. Y hemos aprendido que nuestros padres nos educaron de una o de otra manera. Aprendimos de nuestros padres. No estamos analizando o no estamos criticando la manera como nos educaron nuestros padres, ya que de la manera que ellos aprendieron también nos educaron a nosotros, sino que estamos hablando que probablemente en algunas cosas no fue la manera correcta y que probablemente nos pudieron causar daños en nuestras emociones, al regañarnos de una manera muy fuerte, al no tomar en cuenta muchas veces nuestros sentimientos. Y eso dejó una marca, dejó una huella. Esto lo hemos estado tratando mucho, lo empezamos a tratar en la sanidad interior que estamos tomando ese tema. Es muy importante que aprendamos por qué reaccionamos así, por qué de inmediatamente hay una palabra que detona un enojo, una molestia, y que no nos permite ver el por qué nuestro cónyuge nos está sugiriendo o nos está hablando de esa manera. A veces pensamos o podemos pensar que nos está criticando cuando simplemente nos está dando una sugerencia. Es importante que cuando estalle este tipo de conflictos, podamos primero nosotros, no pedirle a nuestro cónyuge que analice, no, nosotros primero. Recordemos que cuando hacemos una oración para que Dios nos transforme, no decimos transfórmalo a Él, sino nuestra oración correcta debe decir transfórmame a mí, enséñame a mí primero. Y esa transformación que va a causar Dios en nuestras vidas va a hacer un efecto que también para nuestro cónyuge va a hacer de transformación. Entonces tenemos que encontrar por qué estamos reaccionando así, de qué manera o qué en nuestro pasado nos hizo ponernos a la defensiva para que podamos sanar en esa área y podamos también hablarlo con nuestro cónyuge, porque si no hemos tenido una comunicación efectiva, no le hemos dicho que nos molesta. Yo en mi adolescencia me sentí siempre desplazado, y entonces había ocasiones que los comentarios de mi esposita o de mi esposa hacían que me volviera a sentir de esa manera. Entonces, hasta que yo le comenté qué era lo que me estaba pasando, que me sentía yo desplazado, me sentía ignorado, ella empezó a tener cuidado en esos tipos de comentarios, pero también yo empecé a trabajar en esa parte, en que Dios me reconoce, Dios me acepta, Dios me ama tal y como soy. Entonces empezamos a trabajar juntos. Yo empecé a trabajar en lo que tenía que hacer, en lo que tenía que trabajar, pero mi esposa también empezó a tener cuidado en esos comentarios. Entonces, de esa manera pudimos hacer nuestra diferencia a nuestro favor, además de que pude trabajar sobre la autoestima. El siguiente punto son los conflictos sin resolver. Esos pueden provocar que nos pongamos a la defensiva si no hemos resuelto nuestras diferencias. Nos sentimos distanciados uno del otro. Como veíamos hace un momento, se va creando una brecha entre uno y otro. En este punto podemos llegar a pensar: ¿hay un enemigo al acecho? Debo ponerme en guardia. Y comenzamos a centrarnos en esa idea y eso provoca que siempre estemos a la defensiva. Pasados unos meses o quizá algunos años con conflictos sin resolver, comenzamos a escuchar voces interiores que nos dicen: te has casado con la persona equivocada. ¿Tú crees que te has casado con la persona equivocada? ¿O has pensado cómo pude meterme en este problema? Estos conflictos sin resolver nos llevan a pensar que somos incompatibles y que nuestro cónyuge no está de nuestro lado. Por eso esperamos que nos ataquen. De ahí que siempre estemos nosotros a la defensiva. Cuanta más atención le pongamos a esta clase de pensamientos negativos, más tendremos a creerlos y eso más nos separará como matrimonio. Será mucho más provechoso concentrarnos en la solución del conflicto en vez de vivir agobiados bajo una carga de numerosos conflictos sin resolver. Como ya lo comentó mi esposo, hasta que no comentó, nos ha pasado a los dos que hemos compartido situaciones que tocan una fibra muy, a lo mejor dolorosa, muy sensible en cada uno de nosotros, y nos hemos dado cuenta de la diferencia que es cuando lo compartimos uno con el otro,
y a su vez pues tratamos de tener cuidado, pero siempre y cuando pues cada uno de nosotros también lo lleve, lo esté trabajando, no como una condición, pero sabemos que es un trabajo de ambos para poder brincar. Recordemos que como matrimonio estamos para apoyarnos, para orar unos por otros, y siendo así, de esta forma, podemos pasar esa situación más fácil. Vamos a ver la siguiente causa y es privaciones físicas. Tendemos a adoptar esta postura cuando estamos faltos de descanso, tal vez cuando no hacemos ejercicio o cuando sufrimos carencias nutritivas. ¿Ha notado que al pasar por una enfermedad grave están más propensos a ponerse a la defensiva? Nos sentimos enfermos, nos sentimos cansados y a lo mejor no tenemos la misma paciencia o decimos que no tenemos la misma paciencia para vamos a llamarlo así, para soportar, para escuchar, para pasar por alto algunas circunstancias. Entonces, eso nos afecta, el estrés nos afecta, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios que no nos afanemos. El afán nos provoca cambios en nuestro organismo, en nuestra actitud. Podemos notar cuando una persona está muy afanada porque puede ser grosera, puede ser descuidada, puede no ponernos atención. Entonces, la palabra de Dios nos invita a que siempre estemos, que dejemos a un lado el afán. Y esto se debe a los cambios físicos que ha tenido lugar en el cuerpo y quizá también debido a sentimientos depresivos o también en la condición física. Cuando las cosas parecen no andar bien en otras áreas de la vida, como cuando padecemos presiones laborales imprevistas, problemas con los hijos, con la iglesia o con padres ancianos, cualquiera de estas circunstancias estresantes pueden aumentar nuestra probabilidad de ponernos a la defensiva. Es posible tomar medidas que modifiquen esta situación. No hay nada como un buen descanso, ejercicio y una alimentación adecuada. Si procuramos maneras de reducir nuestro nivel de estrés y adoptamos hábitos positivos, estaremos menos a la defensiva. Ahora vamos a ver que ponernos a la defensiva tiene algunas reacciones típicas, como represalia verbal, retirada o hablar a través de los hijos. Vamos a ver cómo es la represalia verbal. O sea, esto quiere decir que es el contraataque verbal. Recordemos que estar a la defensiva implica dos cosas. Una de ellas es proteger y la otra es oponerse. Tendemos a proteger la propia valía y nos oponemos a todo lo que atente contra este aspecto en nuestra vida. Valía es la cualidad de la persona que merece consideración o aprecio por sus características, especialmente intelectuales. Un hombre de gran valía, cualidad de las cosas que tienen valor. Era un objeto de valía, dignidad o aprecio. Esa es la definición. Supongamos que un matrimonio acordó que el esposo se encargará de cuidar el jardín. Una tarde, al regresar al hogar, se ha dado cuenta de que su esposa ya ha podado los arbustos. Entra furioso y se dirige a su esposa. ¿Acaso no podías esperar a que yo llegara para podar los arbustos? ¿Por qué siempre buscas la manera de presionarme? Claro, siempre piensas que debe ser a tu manera, a tus tiempos. Seguro que lo próximo que harás será ponerte a cortar el césped. Lo único que ella quería era ayudar. Y lo que logró fue un contraataque verbal. Aquí podemos ver estos dos elementos que hemos estado mencionando, protección y oposición. Él procura proteger su autoestima, prever a la familia y mantener el jardín en condiciones. Esto lo hace sentirse bien. En su mente, la conducta de su esposa lo hace sentirse fracasado, o por lo menos cree que ella así lo ve. También podemos notar la oposición para con su esposa al decirle lo que hará en un futuro. El propósito del ataque verbal es impedir que el cónyuge vuelva a meterse en su territorio, pero también le ha causado un daño y esto ha creado nuevamente una brecha entre ambos. La represalia verbal casi siempre tiene efectos devastadores en las relaciones personales. Interrumpe todo tipo de comunicación en la pareja. Aunque la discusión haya sido breve, la brecha que los separa permanece.
Y en este punto vamos a ver algunas citas que nos hablan al respecto. En Romanos 12:17 dice así: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. La siguiente cita que vamos a ver es Proverbios 29:11 y dice así: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Y vamos a ver una cita más. Y esta es Proverbios 23. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Como nos podemos dar cuenta, las escrituras nos indican que el ataque verbal es destructivo para el matrimonio. Vamos a ver el siguiente, y el siguiente es la retirada. En esta reacción, las defensas emocionales se ven alteradas, pero por alguna razón la persona no contraataca verbalmente. Se limita a retirarse, tal vez murmurando por lo bajo, pero jamás le dice a su cónyuge lo que siente. Se encierra en su mundo y practica lo que los especialistas dominan diálogo interno, es decir, habla consigo mismo en forma verbal o mental. Se distancia del otro no solo física, sino también emocionalmente. Algunos cristianos creen que la retirada como reacción defensiva es preferible a la represalia verbal. ¿Tú qué crees? La verdad es que ambas van en detrimento de la relación. La retirada y el silencio acerca de los sentimientos internos conducen al diálogo personal y defensivo. Las emociones reprimidas se manifiestan en otras áreas de la vida, incluso a través de síntomas físicos, como dolores de cabeza, de espalda, náuseas, desórdenes estomacales, etc. La retirada no permite procesar los sentimientos de defensa y, por lo tanto, no brinda la oportunidad de aprender la experiencia. En Mateo 18:15, pero en la versión Dios habla hoy, dice: si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle ver su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Este principio también se aplica en el matrimonio. Si uno se siente que el otro ha sido injusto, tiene la responsabilidad de compartir la percepción con el cónyuge de manera abierta y sincera en vez de sufrir en silencio. También hemos aprendido que tenemos que buscar el momento adecuado. Si por alguna razón llegamos a discutir, y es mejor apaciguarnos, tener calma para poder hablar tranquilamente lo que nos está pasando. Porque si estamos hablando alterados, lo único que podemos hacer es no entendernos y llegar a lastimarnos. Es importante ser sabios, pero también es importante tener una comunicación íntima, una comunicación efectiva. Recordemos que hemos aprendido, hemos visto que más del 80% de los matrimonios, aún en el ámbito cristiano, se dan por falta de comunicación, por tener malentendidos, porque no pudieron expresar lo que sentían, lo que le estaba pasando. Entonces, es importante tener una comunicación activa, una comunicación fluida. En Efesios 4:31 nos dice: abandonemos toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Por lo tanto, la retirada y sufrir el silencio no son respuestas bíblicas. Debemos acercarnos a nuestro cónyuge y dialogar. El siguiente punto que vamos a ver es hablar a través de los hijos. En este punto verbalizamos las emociones a través de los hijos en lugar de hacerlo con nuestro propio cónyuge, y usamos frases que provocan un distanciamiento entre el hijo y ya sea el papá o la mamá. Usamos frases para decirle: ¿sabes lo que hizo mamá? O papá hizo enojar a mamá, ¿por qué? Y entonces de esta manera hacemos que los hijos tomen partido desde nuestro punto de vista o desde nuestro dolor, de nuestra perspectiva, y vamos creando un distanciamiento. Ponemos en contra, de acuerdo a nuestras emociones, enojos, y el hijo crece teniendo un distanciamiento y rencor hacia uno de los padres.
y esto es totalmente cruel. De las actitudes defensivas, consideramos que esta es la más destructiva porque no solamente involucra el matrimonio, que ya es suficiente, sino que involucra a los hijos que son totalmente inocentes y ajenos a los problemas de los padres. Hablar a través de los hijos, la retirada y el ataque verbal no son métodos bíblicos de ponerse a la defensiva. Aún así, muchos de nosotros podemos identificarnos con una o varias de estas maneras de reaccionar. Ponerse a la defensiva es una reacción subjetiva diseñada para defendernos de las heridas emocionales y lo hacemos oponiéndonos a la persona o cosa que nos amenaza. Como podemos darnos cuenta, ninguna de estas cosas ayudan a nuestros matrimonios. Cada una de ellas va creando una brecha entre nosotros hasta que no nos demos el tiempo de hablarlo, de tener una comunicación efectiva, como lo comentaba mi esposo, de podernos dar, de hacernos el tiempo. Veíamos en alguno de los temas que debemos hacernos tiempo para lo que es importante. El tiempo en el día se puede ir muy rápido de una o de otra manera, pero siempre es necesario darnos ese tiempo, hacer ese tiempo para poder platicar, para poder conversar o poder resolver conflictos que probablemente en el momento no los pudimos resolver porque necesitábamos entrar en calma, entrar en paz, pero quizá hoy sea el momento de que hables con tu cónyuge algún conflicto que hayan dejado ahí en el olvido y que a veces así se queda, pero que va creando brechas entre cada uno de nosotros. Los invitamos a que tomen un tiempo que es importante, un tiempo de calidad con sus cónyuges para poder resolver conflictos, para hacer análisis en su matrimonio y por qué no individualmente, para que si hubiera alguna circunstancia en su matrimonio pueda ser trabajada y pueda ser superada y continuar de una manera como nos lo pide la palabra de Dios, amándonos, respetándonos unos a otros. Gracias, amados hermanos. Les agradecemos este tiempo por que se dan para poder tomar este discipulado, que creemos y confiamos que en Dios que está siendo de mucho apoyo para nuestros matrimonios. Los invitamos a que si tienen una petición específica en el matrimonio de oración, nos los hagan llegar a nuestros privados, el de mi esposita Diana Mota o el mío Ángel Betanzos, que estaremos orando específicamente por esa petición. Tenemos que ser matrimonios unidos, fortalecidos en el Señor. Dios les guarde y les bendiga. Les agradecemos mucho su tiempo y nos vemos en el siguiente mes en nuestra reunión mensual.